Gracias, TH, gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101. Fíjense, los últimos presidentes que hemos tenido han roto un poco la tradición esta de hacer cambios el 16 de agosto. Tú sabes que la gente esperaba mucho eso. En la época de Balaguer se usaba mucho, que el presidente siempre removía a la mata. Pero, por ejemplo, Danilo Medina dejó eso, dejó esa práctica. Leonel Fernández tampoco la aplicaba mucho, de simplemente no hacer cambios. Y Danilo Medina prácticamente gobernó con el mismo gabinete los 8 años, lo cual no es tan saludable. En este caso, que ya estamos en el mes de agosto, el presidente de la República, Luis Abinader, sí tiene la obligación de hacer algunos cambios o ratificaciones por un asunto de mandato legal. Está lo que no tiene que ver con mandato legal, o sea, le renunció ahora al superintendente de electricidad, va a tener que emitir un decreto para sustituir al superintendente de electricidad. Le renunció la señora directora del CONANI, del Consejo de la Niñez, va a tener que emitir un decreto para sustituirla también, ya por asuntos de renuncias, como ha tenido que sustituir a otro funcionario que ha renunciado. Ahora bien, este año, entre agosto y octubre, se vencen los periodos de gestión de determinados funcionarios. Por mandato, por ejemplo, por mandato legal, cada 2 años hay que ratificar o sustituir a funcionarios como el gobernador del Banco Central, como el superintendente de bancos, a propósito que estábamos hablando de él, los miembros de la Junta Monetaria, el caso de las Fuerzas Armadas también, porque ya tiene una ley que establece cada 2 años, la Policía Nacional también, aunque ocurre algo que está pasando en este país que no debería ocurrir, que es que se está contando el periodo de designación del funcionario por la designación en sí mismo y no por el periodo en que debería, tomando en cuenta si fue una renuncia de alguien que fue designado por los años, que debería ser entonces, bueno, si yo estoy designado por los años y renuncio al año, el que me sustituya debe durar 1 año para que al cabo de 2 años, para no romper los calendarios, porque eso está ocurriendo. Ahora, el presidente va a tener que emitir decreto entonces para hacer esas sustituciones o ratificaciones de esos funcionarios, porque son funcionarios por mandato legal, cada 2 años hay que sustituirlos o ratificarlos. Exactamente. Ahora, también hay otros 2 casos especiales. El caso del superintendente de pensiones, cuya designación es cada 4 años, pero se le vence este año el plazo o el periodo al superintendente de pensiones, que en este caso es el señor Ramón Contreras Henao. Ramón Contreras Henao fue designado como superintendente de pensiones mediante el decreto 352-18 del 5 de octubre del 2018. Por lo tanto, él en octubre de este año termina sus 4 años. El presidente Luis Abinader no lo sustituyó cuando llegó en el 2020 porque, la inamovilidad del funcionario, y como tenía 2 años, le quedaban 2 años también, pero ahora ya se cumplieron. O sea que ahora va a haber sustitución del superintendente de pensiones. Y lo mismo ocurre con el superintendente de valores. ¿Qué pasa con el superintendente de valores? Que también fue designado y ratificado, y son cada 4 años, pero lo ratificaron mediante el decreto 343-18 del 18 de septiembre de 2018. Ahí se le queda menos. Es decir, que ese se supone que ahora en septiembre hay que sustituirlo. Me refiero a Gabriel Castro, porque es cada 4 años. Dicho sea de paso, Gabriel Castro está de 2012 como superintendente de valores. El asunto es que ahora se vencen esos 4 años con base en lo que establece la ley y tomando en cuenta los decretos que los ratificaron a esos 2 funcionarios en la posición. Que el presidente Luis Abinader se había referido a eso hace ya un tiempo, que dijo, aquí hay una serie de funcionarios que yo no he podido sustituir porque tienen tiempo específico mediante la ley, no tuvieron la prudencia de renunciar en el momento en que nosotros llegamos, y he tenido que dejarlo. Y se refirió al superintendente de valores, se refirió al de pensiones, se refirió también, creo que a la que estaba en Procompetencia, que finalmente, terminó su periodo, y cuando terminó su periodo entonces fue... Y la señora de Proconsumidor renunció. Fue sustituida, la de Proconsumidor renunció, pero también renunció en su tiempo, renunció en diciembre, no renunció en agosto. No tienen por qué renunciar, pero por un asunto de prudencia, tú de repente dices, hay un cambio de gobierno, de delicadeza, tú se lo pones a disposición al presidente, como hizo, por ejemplo, Chanel Mateo Rosa, que estaba Chupani, que estaba en el Servicio Nacional de Salud. Esa posición también tiene un periodo de 4 años, si no me equivoco, 3 o 4 años. Él, antes de terminar el 16 de agosto, dijo, yo me voy, para que el presidente tenga el espacio de sustituirme,
de colocar a alguien ahí, porque es un presidente nuevo, es un partido nuevo y así sucesivamente. Ahora, quiero referirme también de manera muy especial a la renuncia del superintendente de bancos. De electricidad. De electricidad. Ay, no, de banco no. Ya le renunciaste. De banco no renuncia. El superintendente de electricidad, Rafael Velasco. Porque la carta de renuncia de Rafael Velasco se nota en la carta, cuando usted la lee, usted siente que hay como un cierto nivel de irritación o de dolor. Primero, es una comunicación en la que, si bien en el segundo párrafo le agradece al presidente y se pone a su orden, pero señores, esa carta fue escrita un domingo 31 de julio, para presentar renuncia con efectividad al domingo 31 de julio. Ahí está la rabia. Eso nunca se había visto. Porque tú dices, ¿verdad? Porque tú de repente escribes una carta de renuncia y dices, presidente, quiero renunciar con efectividad por lo menos al día 5, tal vez para darle el tiempo al presidente. Que la hizo en su casa, no en su oficina. La hizo en su casa, sí. El día de los padres. El día de los padres, un domingo, que es feriado, en su casa, que no es día laborable. Y entonces estoy renunciando un domingo con efectividad al mismo domingo. Y hice la carta hoy, estoy renunciando con efectividad al mismo día de hoy. Cosa que tú no haces. ¿Y dónde está el preaviso? No, ahí está el quille. No menciono el preaviso en el sentido como lo que se tira en el Código de Trabajo, pero al presidente de la República. 15 días para yo organizar. Claro, tú le renuncias al presidente de la República, pero tú le dices, mire, presidente, estoy poniendo mi cargo a su disposición. Con efectividad. Me voy a quedar aquí 2 semanas para que usted tenga tiempo para entregar. No, fue un asunto como rabioso. O sea, que él no fue hoy. No, se supone que él no fue hoy a trabajar. O sea, él abandonó la superintendencia de electricidad. Sí. Porque la forma en que está renunciando es un abandono. El fin de semana yo no vuelvo. Sí, pero Esteban, además la superintendencia el viernes hizo una resolución con su consejo de administración para que le pagaran, le indemnizaran los altos consumos de las EDE a los clientes de los reclamos. Sí, que es un asunto de procedimiento. O sea, el viernes hubo una reunión y el viernes él no tenía contemplado renunciar. No solo eso, fíjate que ayer, óyeme bien, para hoy estaba pautado un asunto muy importante. Para hoy estaba pautado que el comité de licitación de la contratación de generación eléctrica, 800 megavatios, hoy van a recibir las ofertas económicas de las empresas que están participando e iban a abrir las ofertas técnicas para adjudicar entonces a la empresa correspondiente, a la empresa o el consorcio que gane para esa adjudicación de construcción de 800 megavatios. Recuerda que son 2 licitaciones, 800 megavatios que se van a construir en la zona norte del país con gas natural de manera específica. Eso ya se adjudicó a una empresa y entonces había otra licitación de 800 megavatios para instalarlo en cualquier parte del país. Esa adjudicación correspondía en el día de hoy. Hoy se iban a abrir los sobres para la adjudicación de esa licitación. Pues el comité de licitación se reunió ayer de urgencia y canceló esa actividad del día de hoy sin ni siquiera poner fecha nueva, sino que simplemente está diciendo que por razones entendibles estamos suspendiendo la licitación, el proceso de licitación, y no dice ni siquiera para cuándo lo están proponiendo. 15 días, 20 días. Uno asume que eso también tuvo que ver con el hecho de que se enteraron de la renuncia del superintendente, porque si no hay superintendente de electricidad y el superintendente como quiera, la superintendencia tiene que avalar ese tipo de procedimientos. No olvidemos que la propia superintendencia de electricidad le tumbó media licitación a ese mismo comité de licitación que adjudicó 400 megavatios de energía rápida, vamos a decir, de instalación rápida, y de esos 400 megavatios tumbó la adjudicación de la empresa que 2 veces que ganó 200 megavatios. Luego entonces le mandó otra notificación, otra intimación, sí, al comité de licitación, diciendo que está desacatando la orden que dimos de que esa adjudicación hay que tumbarla, y eso todavía está en proceso también de discusión. O sea que había diferentes situaciones en lo que tiene que ver con la superintendencia de electricidad. Había una demanda también, creo que Cibor le tiene una demanda, pero no sé por qué razón. Hay otra demanda también que está sobre la superintendencia de electricidad por otros asuntos que tienen que ver con la empresa eléctrica de Samaná, que también ha demandado a la superintendencia. O sea que la superintendencia tiene muchos líos en este momento internos de carácter técnico y judicial, y que el superintendente haya renunciado de esa manera tan abrupta, como que es un poco desconsiderado, más tomando en cuenta que el presidente Luis Abinader, cuando designó a Velasco, posiblemente generó muchos disgustos en su propio partido, porque es posible que haya gente de su propio partido que seguro dijeron, cónchale, pero ven acá,
está designando a una persona que no es del partido, que no es dirigente tradicional, tal vez por una relación de amistad o de relación de tipo técnico con el presidente, y al final tú le vas a pagar al presidente renunciándole de esa forma. O sea, como que se vio poco considerado. Aunque él puede ser que sea un técnico calificado, como dice Bichara, pero no es menos cierto que no es una persona partidaria del partido de gobierno vinculada al sector eléctrico. Todo el mundo lo que dice es que el señor Velasco tiene una relación personal primaria con el presidente de la República, que estudiaron juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa carta yo creo que le lacera un poco esa posible amistad o esa confianza que el presidente depositó en él para que él asumiera ese cargo, que yo sé que hay muchísima gente en el PRM, que hay muy buenos técnicos que pudieron haber hecho esa función de manera política incluso. Esa fue una carta como de raro. Política. Le dan pan a perro ajeno, se queda sin política pan y sin perro. incluso, ¿sí o no, Esteban? Política, sí, porque sí. esa función, aunque es técnica, también es una función política. Sí, porque política porque hay que sortear no, los intereses eléctricos ahí, que tienen mucho que ver con los intereses políticos sociales. No, y tú sabes por qué. Porque fíjate, porque el sector eléctrico ofrece un servicio, con un servicio de, vamos a decir, un servicio de seguridad nacional. Claro. Entonces, como un ese servicio de seguridad nacional, tú tienes un superintendente, pero el superintendente, si bien tiene que ser una persona calificada, imparcial, objetiva, también tiene que ser una persona comprometida con el Estado, políticamente con el Estado. Y más en un sector donde, además de que es un sector regulado que cuenta con la participación del sector privado, pero tú tienes 3 empresas distribuidoras de electricidad que son las que distribuyen la electricidad, que son del Estado. Tiene la principal empresa de generación eléctrica, que también es del Estado. Tienes entonces 2 empresas que son de capital mixto, donde el Estado tiene el 50% y en otra tiene más del 50%. O sea, el Estado tiene una participación como ente del mercado muy alta, y entonces no puede tener un superintendente que no le dé cierta prioridad a acciones del Estado.